Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. Como siempre pidiéndote que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Recuerda, suscríbete, comparte y activa tu like para que el video se haga viral, se haga tendencia y así lleguemos a más público. Tremenda cerrada de hocico, cerrada de jeta a la oposición que ahí anda llorando porque quitaron la deuda política. Pero antes que todo veamos esto. Asamblea Legislativa inicia el proceso encaminado a eliminar la deuda política. Institutos ya no podrán financiar campañas con recursos públicos. Analistas consideran que este mecanismo fomentó la corrupción y la falta de transparencia. Y continúa, ¿verdad? La Asamblea Legislativa inició ayer el debido proceso para eliminar la deuda política, que es la asignación de los recursos por parte del Estado a los partidos políticos para el financiamiento de sus campañas electorales. El primer paso fue ratificar una reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República. Dicho artículo establece el mecanismo para hacer reformas constitucionales que con la ratificación aprobada ayer será más eficiente, pues una misma legislatura podrá contemplar el proceso legal de modificación a la Carta Magna, como lo concierne en el financiamiento de los institutos políticos por recursos públicos. La eliminación de la deuda política adquirió relevancia luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, señaló que estaba de acuerdo con dicha medida y agregó que existen formas para recaudar fondos, como lo han hecho Nuevas Ideas, partido que ingresó en la sesión plenaria el día de ayer la iniciativa de ratificación de la reforma del artículo 48. Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido esa promesa. Nos tardamos un poco, dijo el presidente, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo, escribió el excelentísimo presidente Nayib Bukele. El jefe de la bancada CIAN, Cristian Guevara, indicó que en la misma red social que la ratificación de la reforma constitucional va encaminada a eliminar la deuda política contemplada en el artículo 210 de la Constitución, que reza: el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia. Bueno, también Caleb Navarro, su jefe de la bancada CIAN, explicó que sin la rectificación de los artículos 248 no se puede eliminar la deuda política, solo que quedaría en politiquería, se quedaría en un discurso vacío y solo. Bueno, ahora bien, fíjense de que estas señoras que toda la vida andan a... Espérenme, voy a hacer algo por acá. Denme un segundito. Estas señoras de la oposición que toda la vida andan llorando por todo y que se oponen a todo, pues ya empezaron a decir que esto es... Bueno, se lo voy a poner para que usted vea. La primera lloradera de tu tía. Vaya, miren. Por aquí lo tengo. Vamos a ver. Veamos lo que dice tu tía aquí. De la deuda para querer modificar toda la Constitución, porque puede ser que lo tomen para querer cambiar y poder tener reelección indefinida, entre otros temas que van a atentar contra la democracia en nuestro país. La deuda sí es importante, sin embargo hay que dejar bien claro dentro de la misma Constitución y de la ley aquellos abusos que se pueden dar, y por eso es necesario también que se busque la forma que todos los partidos políticos tengan igualdad de condiciones. Esto quiere decir que también para el día de las elecciones los mismos partidos tengan la vigilancia garantizada, alimentación y logística, entre otras cosas, que les permitan tener las mismas condiciones. Y el otro tema
es con respecto a aquellas personas que van a ser los que les van a apoyar a los partidos políticos de forma privada. Hasta la fecha, Nuevas Ideas y Gana, que son los dos partidos que han tenido la presidencia, no han dado a nadie ni han transparentado cuáles son las inversiones privadas que han tenido para personas que les han dado dentro de su campaña, entonces, y tampoco lo que se les ha entregado en la deuda. Así que es necesario que ellos también transparenten lo que les ha entrado en la deuda y también quiénes son sus financistas, porque hasta la fecha no lo sabemos. Únicamente hemos tenido conocimiento de algunas instituciones como COSABI, que le dio dinero a Nuevas Ideas y hasta la fecha no les han podido dar resolución a la gente de qué pasó con su dinero. Entonces, ojalá que esto se corrija y que de una vez por todas ellos comiencen a rendir cuentas. En el caso de Arena, nosotros sí fuimos el primer partido y hemos sido el que siempre ha estado siendo transparente en ese sentido y que ha dado muestras de transparencia con respecto a los fondos públicos y privados que han entrado al partido. Bueno, a la Marcela Villatoro hay que decirle que ¿qué tiene que ver COSABI con la deuda política? ¿Qué tiene que ver la oposición ahora que se ha quitado la deuda política? Menciona a COSABI, mencionan la minería, mencionan a tu tío, a tu tía. Estas sin oficio hacen un solo revuelto. O sea, a ellas lo que les interesa es tirar el veneno. ¿Qué tiene que ver COSABI con la deuda política? Que no era esta señora la que dijo, ay, gracias a Dios que me escucharon cuando el presidente Nayib Bukele dijo, yo creo que debemos de quitar la deuda política. No fue ella la primera que dijo, pues, que gracias a Dios que me escucharon. E incluso diciendo que ella pedía que se quitara la deuda política. Ahora que se quitó, está llorando. Que la constitución aquí, que la constitución allá. ¿Y acaso no sabía ella que para quitar la deuda política se tenía que reformar el 248 de la Constitución de la República? ¿Qué onda con esta señora? Bueno, también está otra, la del partido Vamos, ¿verdad? Que la Claudia Ortiz retuiteó el video. Veamos lo que dice la otra, que no para de llorar. Debería ir según los pasos que ya se hicieron, ¿no? De las reformas que ha hecho el oficialismo, pero atentos. Esta no debería ser la excusa para abrir esa puerta hacia la reforma constitucional. No debería ser un tema de la deuda política solo por decir no tenemos la excusa para hacerlo. Claro que la Constitución puede mejorar, pero nos da terror no saber cuáles son esas reformas. Son las cosas son las que nos mandaron allá por 2021, pero a estas alturas no sabemos cuáles son las intenciones en realidad de querer tocar nuestra Carta Magna, la cual debería ser consultada, pero sobre todo debería más ponerle candados al poder y más libertades al soberano que es el pueblo salvadoreño. Debería ir según los pasos que ya se hicieron, ¿no? De las reformas que ha hecho el oficialismo, pero atentos. Esta no debería ser la excusa para abrir esa puerta hacia la reforma constitucional. No debería ser un tema. Vaya, ahí esta gente ahora resulta que hoy tienen miedo, les tiemblan la pata. Dicen de que esto lo hicieron para abrir, mire, ya van a ver lo que dice Esperancito. Se lo voy a poner lo que dice Esperancito, Carlos Arajo. Se la voy a colocar. Dice Carlos Arajo y le voy a colocar aquí a usted. Mire, dice: la desesperación del gobierno es grande. Van a ratificar el 248. Convertirán la Constitución en ley secundaria y abren el camino a la reelección permanente de Bukele. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Es que somos nosotros como pueblo que vamos a votar y reelegir al presidente si eso llega a pasar. ¿Y cuál es el miedo de Carlos Arajo y esta oposición? Que no ha nacido con un rival digno para el presidente Nayib Bukele. Como estos decían que la Menche iba a ser la presidenta de El Salvador. ¿Ustedes creen que la Menche le podrá ganar al presidente Nayib Bukele? Esa es la rabia, que ahora dicen que están abriendo a una reelección indefinida.
Las reelecciones las da el pueblo. No es que así nomás se va a poner. ¿Y cuál es el miedo? Pues bueno, ahora bien, veamos también acá que le dieron, bueno, voy a poner dos. Esta es respuesta para las dos. Aquí la abogada Tania Pastor les manda un mensaje. Vamos a ver. En lo personal, yo estoy de acuerdo en esta ratificación de reforma. Lo dije desde que se había hecho la propuesta de reforma al artículo 248 de la Constitución. Quizás hay un poco de desinformación o de terror infundado en redes también acerca de en qué consiste esta reforma. Y es que tenemos que recordar que, vaya, nuestras constituciones han sido objeto de golpes de Estado. Quienes las hacen, para que recordemos, no son los mejores constitucionalistas, ni siquiera son constitucionalistas, abogados constitucionalistas en el ejercicio de su profesión, quienes hacen las constituciones. Es más o menos un déjà vu. Lo que sucede es que te están vendiendo la idea de que estás asesinando la Constitución, que el día de ayer murió la democracia. Entonces, y te meten en la cabeza cosas que te impiden analizar la realidad de una forma distinta que la muy teórica. Porque es que nosotros, si este documento, Constitución de la República, no lo hacen abogados constitucionalistas, sino que lo hacen ciudadanos de la República en algún contexto de la historia, entonces nosotros no podemos esperar que en la actualidad tengamos una constitución, por más que digan, sí hay constituciones, que hay países que no tienen constitución, hay países que tienen que no han hecho reformas constitucionales en muchísimos años. Bueno, esta constitución que nosotros tenemos está hecha en el marco de la guerra, está hecha por personas que creo que en El Salvador, nosotros, muchos salvadoreños, tenemos la sensación que nos han quedado debiendo mucho por la impunidad en la que han navegado muchos exfuncionarios, incluidos casi todos los de esta Constitución del 83. Entonces, vos te quedas pensando, ¿cuál es el terror que le estás metiendo a la gente cuando nosotros, por lo menos yo sí quiero que aprendamos a entender que este documento tiene que servir para arreglar nuestra realidad? Nosotros no podemos hacer que encaje nuestra realidad a estos documentos. Bueno, los tiempos han cambiado y no podemos estar sujetos a una constitución hecha y a la medida de un corruptazo y malacate como el mayor Roberto Dawison, que fue el que mandó a hacer esta constitución a su medida, y no nos pueden condenar a que sea eterna esta constitución. En todos los países del mundo siempre hay una actualización de la constitución. Esa paja que ya están inventando, que se murió la democracia, que mataron la democracia, que empezó la dictadura, simplemente son de una oposición pírrica y nefasta que está desesperada por regresar al poder. Y al ver estos cambios, ven truncados sus sueños de regresar al poder. Para empezar, la deuda política, solo para eso competían, para obtener chirilica. El Chino Flores dijo que de la deuda política, $80,000 eran de pura comida. ¿Cómo así? Para eso queremos nosotros la deuda política. ¿Y a dónde lo llevo a comer? Sí, yo no vi tanta gente del FMLN, pero así dije el Chino Flores, ¿verdad? Pero bueno, continuemos aquí con otras declaraciones tapadas de hocico a estas dos diputadas que andan inventando con su chambre de que los diputados se convirtieron constitucionalistas. País donde creen que van a pasar 300 años y vos no podés tocar la Constitución de la República porque tiene cláusulas pétreas. Vos tenés que regirte por la Constitución de Dawison, por la Constitución que se hizo durante la guerra. Esa es la Constitución que quieren que creas, que no podemos reformar el mecanismo de reforma, así sea de aquí a 500 años. Imagínense ustedes, así lo decía ayer incluso el profesor Rafael Goches, ¿cómo podemos imaginarnos nosotros que nuestras generaciones de aquí a 300 años van a estar diciendo,
No podemos cambiar la Constitución ni tampoco el mecanismo de reforma porque hay cláusulas pétreas que no se pueden tocar. Imagínense ustedes que pretendamos nosotros que los legisladores y que legisladores, recordemos que todas las constituciones que tenemos en El Salvador son producto de golpes de Estado, pero hoy salen dándose golpes de pecho, ay, de que la constituyente, ay, la bancada se está dando la atribución de ser unos constituyentes y no lo son. No, hombre, puchica, yo prefiero una reforma constitucional que nos pueda habilitar una reforma constitucional integral que no sea producto de un golpe de Estado. No me vengan a decir de que no hay un mecanismo distinto que el que nos establecieron allá Dahuizón y sus demás asesinos alrededor en la época de la guerra. No, hombre, si aquí no todos, que el hecho que no hayamos vivido directamente esa guerra no quiere decir que no sepamos quiénes son esos seres tan nefastos. Por lo menos a mí, en lo personal, sí me repugna ver el nombre de Roberto Dahuizón escrito ahí al pie de nuestra Carta Magna. Y pues lamentablemente ahí va a seguir, ¿verdad? Yo buscaría mejor la manera de hacer una nueva constitución. Pero bueno, se está ratificando el mecanismo de hacer reformas constitucionales a través de la ratificación de la reforma del artículo 248, que eso ya lo venía pidiendo la gente desde hace mucho rato, al igual que el tema de la deuda política, que yo creo que todos estuvimos bien contentos la semana pasada, por lo menos en lo personal yo lo celebré muchísimo, porque había un debate entre el mismo grupo de personas que pedimos transparencia en la Asamblea Legislativa. Bueno, ahí está, correspondiente a este tema. También el señor Cristian Guevara dijo que de hecho de ratificarse la reforma, la oposición dice votó en contra de eliminar la deuda pública, pero ahí andan de medio en medio diciendo lo contrario, así la doble moral, dijo. Registros oficiales indican que las instituciones de Arena, FMLN, recibieron entre el 2012 y el 2018, o sea, en 6 años, 58 millones en concepto de deuda política. Para sus campañas presidenciales, consejos municipales y diputados. 58 millones. ¡Qué barbaridad! ¿Cuántos hospitales no hubiéramos creado? 58 millones de dólares. Para los analistas políticos Nelson Flores y René Martínez, el mecanismo de financiamiento público de los partidos políticos para campañas electorales favoreció en el pasado en el cometimiento de actos de corrupción. La deuda política ha sido usada históricamente para fomentar la corrupción en las dirigencias de los partidos y no para financiar democráticamente las campañas electorales ni para impulsar capacitaciones políticas en el interior de dichos partidos, consideró el analista Martínez, ¿verdad? Marcela Villatoro, diputada de Arena, aseguró recientemente en una entrevista que su partido nunca le han dado dinero de deuda política para financiar su campaña electoral. Lo mismo afirmó Joel Sánchez, ex candidato presidencial tricolor en el 2024, afirmando que todos los gastos e incluso los fondos para la campaña de algunos candidatos a diputados de Arena corrieron por su cuenta. Ahora también veamos algunas declaraciones de Julio Valdivieso. Vamos a ver. Creo que no lo han sabido hacer el planteamiento. Es correcto la posición del presidente cuando dice que yo no puedo eliminar la deuda política mientras esté el rango constitucional a través de la reforma. Por lo tanto, si yo quiero modificar la Constitución y la deuda política tiene rango constitucional, si yo no hago la ratificación, pues no lo podría haber hecho. Entonces, lo que ayer pasó es el hecho de que se ratificó el proyecto de reforma que habían establecido y ahora estás en el periodo que también difiero de muchos de los criterios que han andado por ahí.
A ver, el constitucionalismo salvadoreño había definido, dijéramos, candados para poder tocar la Constitución, bajo el argumento de que las constituciones deben de ser cerradas. A ver, el constitucionalismo salvadoreño había definido, dijéramos, candados para poder tocar la Constitución, bajo el argumento de que las constituciones deben de ser cerradas. Incluso hay conceptos como de cláusulas pétreas, es decir, que no las puedes tocar. Sin embargo, está establecido desde la Declaración de los Derechos Universales del Hombre de que tú no puedes condenar a ninguna generación de por vida a una constitución, o por lo menos durante un largo tiempo. Sin embargo, ese candado que se establecía era que para poder reformar una constitución se necesitaban 2 legislaturas. La primera que iba con 10 diputados, tenían que darle la iniciativa a la reforma, y en la segunda asamblea legislativa tenía que ir como planteamiento programático de los candidatos a diputados que iban a pretender reformar la Constitución. Y era la segunda la que ratificaba o no el proyecto de reforma. La última legislatura, antes de que entraran esta, presentan un proyecto de reforma en el cual eliminan ese mecanismo, ese procedimiento de tener que esperar hasta la segunda legislatura para que entre en vigencia la reforma. Pero no es que queda tampoco abierta, porque se limita también a determinado porcentaje, creo que son 45 diputados. 3/4 partes de 60, pues son 45. Bueno, ahí están algunas respuestas de Julio Valdivieso correspondientes a este tema de la ratificación del 248 y lo que dijo la abogada Tania Pastor. Bueno, señores, así que la oposición, FMLN y Arena y el partido Vamos no tienen argumentos para empezar la llorazón. Que no les gustó que quitaran la deuda política, esa es harina de otro costal. Simplemente quizás ya se habían hecho números o ya se habían emocionado para las próximas elecciones, cuánto billetillo les iba a entrar, y ahora nada que ver. Ahora resulta que quieren, según ellos, engañar a la población o meterles el miedo y decir, que es porque quieren una reelección indefinida. Según ellas, con eso le van a meter miedo a la población. Al contrario, están alegrando a la gente. Porque la gente es lo que quiere. Que el presidente continúe. Si las reformas continúan en la Constitución. ¿Y cuál es el miedo? ¿No hay una democracia en El Salvador? Sí. ¿No hay una libertad de expresión? Sí. A nadie se obliga que vaya a votar a puro huevo, a la fuerza. A nadie se lleva amarrado. Cada quien va voluntariamente, lo cual es un hecho, es algo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Ir a las urnas. Es un derecho constitucional y un deber cívico. Así que lo voy dejando. Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Todos los días hacemos en vivo ahí. Hace poquito hicimos un en vivo donde tocamos temas de todo lo que se ha hablado de la deuda política y donde también dimos nuestro punto de vista y donde activamos las llamadas para que el pueblo diera su opinión. Así que búscame aquí en mi segundo canal, La Neta SB. Es de gratis, es de choto, no te cuesta nada. Debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal, La Neta SB. Nos vemos en otro video y ¡salud, Lulu!